hablar a ustedes de 10 razones para ser científico, pero déjenme empezar diciéndoles que el título de esta plática no se me ocurrió a mí. Yo tengo una vecina en la casa donde yo vivo, es una privada, y la señora que vive enfrente, doña Tere, pues es una amiga de mucho tiempo. Ella tiene una amiga que es directora de una escuela secundaria y preparatoria, escuela pública, que conversando con doña Tere le dijo que estaba preocupada por la orientación vocacional de sus alumnos. Y para esto estaba invitando a distintos profesionales, ¿verdad?, para que les dijeran a sus alumnos cómo era la vida de los arquitectos, de los abogados, de los ingenieros, de los contadores, etcétera, etcétera. Y entonces doña Tere le preguntó, ¿y no has invitado a un científico? Y la directora le dijo, no conozco a ninguno. Ah, dijo doña Tere, mi vecino de enfrente es científico, entonces, ¿por qué no lo invitas? Oye, ¿cómo se llama? Entonces ya le dio mi nombre y yo recibí una carta de la señora directora que decía lo siguiente: estimado doctor Pérez Tamayo, lo invito a que nos dé una conferencia sobre 10 razones para ser científico. Y de ahí salió esta, ni más ni menos. Como yo soy una persona obediente y disciplinada, pues lo que hice fue eso, dar esta conferencia de 10 razones para ser científico. No salió tan mal, los muchachos la apreciaron. Y después, con el tiempo, la fui dando en otros lados y fue apareciendo como que sí tenía cierto interés. Entonces, pues la escribí un poco más amplia y en la siguiente proyección les muestro a ustedes el libro que acaba de aparecer, que se llama 10 razones para ser científico. Permítame este pequeño comercial. El libro está editado por el Fondo de Cultura Económica en la colección Sensontle. Es una colección de libritos muy chiquitos, menos de 100 páginas. Y acaba de aparecer hace un par de meses. Entonces yo les voy a repasar a ustedes ahora aquí cada una de las 10 razones que tengo para ser científico, pero voy a empezar diciéndoles a ustedes cómo es que yo me hice científico, ¿sí? A pesar de mi aspecto juvenil, confieso que este año estoy cumpliendo 73 de trabajar en forma ininterrumpida como investigador en una rama de la ciencia que hoy se conoce como la biomedicina. Y de esto les diré un poco más a lo largo de esta conversación. Déjenme a ustedes mostrarles ahora la primera de las razones, la siguiente, por favor, que es la última que voy a mencionar, y es para no envejecer. Tampoco inventé yo esta razón. La tomé de un librito que escribió mi hijo mayor, el doctor Ruy Pérez Monfort. Lo publicó en 1994. Ese librito se llama Reflexiones matutinas sobre la investigación científica y le pone viernes 10 a las 7 de la mañana. Les digo por qué puso eso. Porque él llevaba a sus hijos a la escuela, los dejaba y luego se iba a su laboratorio y llegaba a las 7 de la mañana. Como buenos investigadores científicos, sus colaboradores del laboratorio llegaban pues entre 9 y 10 de la madrugada a trabajar. Y él tenía entonces 2 o 3 horas para él, solito en su laboratorio. Y entonces se puso a escribir y de eso salió el libro. Este libro dice lo siguiente en su prólogo. Miren, la siguiente les muestro a ustedes esa parte del prólogo. Y dice, si está pensando a qué quiere dedicar su vida, y por eso va a leer este libro, o nada más tiene curiosidad por saber qué es la investigación científica, le voy a confesar un secreto. La investigación científica es una actividad a través de la cual se puede conservar la eterna juventud. Él lo dice. La ciencia está cambiando continuamente y uno debe irse adaptando a estos cambios durante toda la vida. Ningún científico que está haciendo investigación científica activamente y la disfruta se siente viejo.
Mientras su salud y su fortuna se lo permitan, puede sentirse rejuvenecido cada día. Y por ahí sigue el texto, es muy bueno también, les recomiendo este librito. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Yo creo que lo mejor que puedo hacer para comenzar esta plática ya es contarles cómo fue que yo me hice científico, pues. Bueno, les digo, mi padre nació el día 1 de enero de 1900, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Estudió música en esa ciudad y terminó la carrera de violinista concertista a los 21 años de edad. Y entonces procedió a casarse con mi madre, que estaba cumpliendo apenas 18 años de edad. Mi padre tocaba su violín en donde podía, que eran hoteles elegantes, bodas, fiestas de 15 años y muy raramente en salas de conciertos. Él formaba parte de un cuarteto de cuerdas con 2 de sus profesores y otro compañero del conservatorio, pero la solicitud y el interés en la música clásica en la Mérida de los años 20 del siglo pasado no era muy amplia y la joven pareja era muy pobre. Otra ocupación de mi padre era tocar el piano en el cine, entonces era de películas mudas. Acompañaba él a las distintas escenas con música adecuada, rápida para cuando corrían los caballos, romántica para las escenas de amor. Como esposa del pianista, mi madre podía ir al cine gratis. Pero cuando nació su primogénito, que fue mi hermano mayor, mi madre ya no pudo acompañar a mi padre al cine por miedo a que su hijo chico empezara a berrear en momentos inoportunos. Un amigo músico de mi padre había emigrado a Tampico, que en esos años, los 20 del siglo pasado, disfrutaba de un boom económico petrolero, el de la compañía de petróleo El Águila S.A., antes de Pemex. Y le escribió a mi padre diciéndole que en ese puerto había más trabajo y estaba mejor pagado. Mi padre no quería dejar Mérida, porque como buen yucateco, joven y músico, era muy parrandero, tenía muchos amigos, pero cuando volvió a escribirle, ahora con una propuesta específica de trabajo en una estación de radio que tenía una orquestita, mi padre dejó a mi madre y a mi hermano mayor al cuidado de sus padres y viajó a Tampico. La situación económica ahí era mucho mejor que en Mérida y mi padre envió por su esposa y su hijo para que se reunieran con él. Y a los pocos meses nací yo. Les cuento esta historia porque el doctor que atendió a mi madre cuando yo nací era también un hombre joven, un poco mayor que mi padre, que estaba iniciando su carrera como médico general en el puerto. Mi padre y este doctor se hicieron amigos. Él atendió a mi madre también cuando nacieron mis 2 hermanos menores y todo el tiempo que vivimos en Tampico era un visitante frecuente y bienvenido en la casa. Dejamos Tampico en 1933 cuando se destruyó el puerto por el famoso ciclón, en el cual nuestra casa quedó inundada por el río Pánuco. Entonces, él se reunía también con este doctor en el café o en la cantina, con mi padre y otros amigos, porque este doctor tenía una ambición secreta en la vida. Él quería ser poeta. Mi padre tenía la rara habilidad de versificar a la menor provocación, o sin ella. Lo más fácil del mundo para él era escribir poesía, de corrido, sobre cualquier tema. El doctor quería aprender a escribir versos y pensaba que mi padre podría enseñarle cómo, o quizás hasta contagiarlo con su extraña capacidad. Se hicieron muy buenos amigos. Y todo esto les cuento para explicarles por qué en mi casa, desde que yo me acuerdo, el médico era un personaje muy importante. De hecho, cuando los hijos quisimos estudiar música para seguir la profesión de mi padre, tanto él como mi madre se opusieron. Ellos no querían que tuviéramos una vida tan difícil como la que les estaba tocando. Y preferían 1000 veces a que fuéramos médicos. Mi madre siempre soñó con que sus hijos fuéramos médicos y su sueño se cumplió.
Mi padre y ella trabajaron muy duro, se privaron de muchas cosas para lograrlo, y lo lograron. Yo me inscribí en la escuela de medicina en 1943 porque mi hermano mayor, que me llevaba ya 1 año y medio, había ingresado el año anterior ahí. Mi interés no era ser médico, yo quería ser como mi hermano mayor, siempre lo admiré mucho. Si él hubiera querido ser bombero, yo hubiera sido bombero. Pero hubo otra razón más para que yo estudiara medicina, y es que los libros que había que comprar para la carrera eran muy caros, muy grandotes, estaban todos en francés, y nosotros éramos muy pobres. Si yo estudiaba lo mismo que mi hermano, ya no era necesario comprar otra vez los libros. Y por esa misma razón, mi hermano menor también estudió medicina, o sea que matamos 3 pájaros de un tiro. Al mismo tiempo que yo, ingresó a la escuela de medicina un joven yucateco de mi misma edad. Él era hijo de un médico, pero a diferencia conmigo, este joven yucateco que se llamaba Raúl Hernández Peón, él se inscribió en la carrera porque él ya sabía muy bien lo que quería hacer toda su vida. Él quería ser un médico científico. Lo había decidido desde hacía tiempo, viendo trabajar a su papá. Pero Raúl no quería ser doctor de los que ven y curan enfermos, sino de los que hacen investigación en los laboratorios. Su papá ya le había construido en el sótano de su casa un pequeño laboratorio de fisiología. Y desde que estaba en la prepa, Raúl ya hacía experimentos, leía artículos y libros científicos, iba a sesiones y a congresos de investigación. Desde el primer día que nos conocimos nos hicimos muy buenos amigos, nos pelaron, nos hicieron la novatada al mismo tiempo a los dos, y esto produce una gran relación. Y muy pronto me invitó a trabajar con él en su laboratorio, en la noche. Yo fui por pura curiosidad y quedé encantado. Raúl anestesiaba un gato, lo amarraba a una mesita de cirugía, lo operaba, le colocaba una cánula en una arteria carótida en el cuello, estimulaba con un aparato eléctrico unos nervios, medía la presión arterial, registraba los datos en un quimógrafo. Aquello era extraordinario, fantástico. Me entusiasmé de inmediato y pronto empecé a aprender todo lo que él sabía, empezando por cómo cazar gatos en las noches en las azoteas. Porque pues no teníamos dinero y había que comprar los gatos, entonces pues los cazábamos en las noches en las azoteas en la colonia Roma. Y les diré a ustedes lo que aprendí, porque alguno quizá pueda necesitar esta información si le interesa cazar gatos. Se necesitan 4 instrumentos: una bolsa del mercado, una vara para mantener la bolsa abierta, una reata que se amarra a la vara y una esponja remojada en valeriana. Esto atrae a los gatos. La técnica es la siguiente: hágase de noche, súbase a la azotea, búsquese un sitio que esté cercano a un tinaco y entonces ábrase la bolsa, póngase la vara y amárrese la reata a ella. Entonces va uno y se esconde detrás del tinaco, con la bolsa abierta y la valeriana ahí en el fondo. En un par de minutos hay 1 o más gatos metidos en la bolsa. ¿Sí? Facilísimo. Entonces se jala la reata, se cae la vara, se cierra la bolsa, uno la toma y se va al laboratorio con su gato. Nuestros compañeros de generación en la escuela decían que no andábamos cazando gatos, sino gatas. Lo cual era cierto a veces, pero no de las que hacen ay, ay, cuando uno las pesca, sino de las que hacen miau. Bueno, al poco tiempo de esto, yo ya quería ser científico, fisiólogo, como Raúl. Y durante los 3 primeros años de la carrera, fui estudiante de medicina durante el día
y científico investigador durante la noche y los fines de semana. Nos divertíamos como enanos. En el tercer año, sin embargo, tomé clases con un profesor excelente, un español, el doctor Costero, chistosísimo. Era zaragozano, pero parecía andaluz. Se sabía todos los chistes del mundo y los contaba con una gracia sensacional. Además, era un científico de gran prestigio internacional en su materia. La siguiente, por favor. Este es Raúl Hernández Peón, un año antes de que muriera, a los 44 años de edad, en un accidente automovilístico absurdo, cuando ya era uno de los neurofisiólogos más conocidos en América Latina. Ya había sido profesor visitante ya en Rusia. La especialidad, la siguiente, este fue mi maestro, el doctor Isaac Costero, con el que yo trabajé 4 años aprendiendo su especialidad. Él me aceptó para trabajar en su laboratorio en mis ratos libres y sin dejar de operar gatos con Raúl, empecé a aprender la especialidad de mi maestro también. Y poco a poco pude agregar nuevas técnicas a los experimentos que hacíamos en las noches y en los fines de semana. Sin embargo, la especialidad morfológica se fue transformando en mi interés central. Y aunque seguí trabajando con Raúl, iba cada vez menos a su casa. Raúl entonces ingresó a trabajar como estudiante con un famoso profesor de fisiología, el doctor Arturo Rosenbluth. En este laboratorio había muchas más facilidades y Raúl aprendió mucho más a prisa a hacerse neurofisiólogo. Ahí también se trabajaba con gatos y en el laboratorio había en la pared un letrero que decía la siguiente. Ese soy yo cuando empecé con el microscopio, hace 2 o 3 años. La siguiente decía, en este laboratorio el único que siempre tiene la razón es el gato. Mi amistad y colaboración con Raúl duró hasta que él murió en ese accidente automovilístico y yo he seguido haciendo experimentos, ahora ya no con gatos, sino con otros animales, y de esto les diré algo más en unos momentos. Así fue como me hice científico. Vamos con las famosas 10 razones. La siguiente, por favor. La primera es para no tener jefe. Si yo soy científico, yo soy mi propio jefe. No, ustedes dirán, eso no es cierto. Si usted es profesor en la Facultad de Medicina, su jefe es el director de la facultad. En efecto, él es mi director cuando actúo como profesor. Pero después de dar mi clase, en los días y horas señalados, me voy a mi laboratorio y ahí yo decido en qué problema quiero trabajar, qué preguntas deseo contestar, cómo le voy a hacer, qué experimentos debo realizar. Y si trabajo en un instituto de investigación y no doy clases, mejor todavía para mi independencia intelectual. En cambio, si soy un diputado, debo hacer lo que señala mi partido, sobre todo si es el PRI. Si soy un contador, pues debo hacer lo que dice el gerente del banco. Si soy un químico en una fábrica, debo seguir las indicaciones establecidas para generar los productos, etc. En la investigación científica pasa lo mismo que en otras actividades creativas, como la pintura, la música o la literatura. La siguiente es el principio de mi definición de lo que es la ciencia. Hay muchas definiciones, pero a mí me gusta esta. La ciencia es una actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, generado por un método científico organizado en forma principalmente deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso general. Bueno, varios de estos puntos van a surgir en lo que sigue. La segunda razón para ser científico es para no tener horario de trabajo. ¿A qué hora se empieza a trabajar un científico? La pregunta más bien debería ser, ¿a qué horas no trabaja un científico? Una parte muy importante de la ciencia es pensar, darle vueltas al asunto, imaginarse cómo podría ser la solución al problema que quiere resolverse.
Hay que pensar, pensar y pensar. Y para eso no hay horario, no hay reloj checador. No se empieza a las 8 y se termina a las 5. Si en vez de ser científico soy un sastre, más me vale estar en la sastrería cuando vienen los clientes. Si soy dueño de un restaurante, debo vigilar a mis empleados, mantener un horario fijo. Si vendo automóviles Mercedes-Benz, mi horario debe incluir los domingos porque es cuando compran los millonarios. Hace muchos años tuve un vecino que era ejecutivo en una agencia de publicidad y que a las 5 de la tarde salía corriendo de su oficina feliz porque podía olvidarse del trabajo hasta las 9 del día siguiente. La tercera razón es para no aburrirme en el trabajo. Y esta quizás es la razón más importante para ser científico. Muchas gracias. He estado aburrido muchas veces en mi vida, sobre todo en reuniones sociales con gente estúpida, o escuchando discursos llenos de demagogia y de falsedades, o haciendo cola en ventanillas de dependencias oficiales, o esperando pagar en una caja del supermercado, etc. Pero en cambio, no me acuerdo haberme aburrido nunca en mi laboratorio. Ahí he estado cansado, preocupado, frustrado, o bien estimulado, inquieto, curioso y hasta asombrado y feliz, pero nunca he estado aburrido. Considero que el aburrimiento, que no es la transformación progresiva en burro, sino más bien la conciencia de estar perdiendo el tiempo que es precioso e irrecuperable, en asuntos triviales o idiotas. La cuarta razón es para hacer siempre lo que me gusta. Y aquí quiero referirme al concepto de la vocación. Una idea muy extendida es que nacemos ya con ciertos gustos y disgustos. Algunas cosas nos gustan más que otras, sin que realmente las conozcamos. Cuando algún joven se recibe de arquitecto, no faltará entre los comensales del banquete, para celebrarlo, la vieja tía que diga: sí, desde chiquito ya se le veía la vocación, le encantaba jugar con los legos. Entre los médicos es frecuente oír que se escogió esa profesión porque dicen: yo no podía con las matemáticas. El dogma de la vocación es que hacemos bien lo que nos gusta y que este gusto está predeterminado, ya se trae desde el nacimiento. Yo no estoy de acuerdo con eso. No creo en las vocaciones. Nosotros no hacemos bien lo que nos gusta. Lo contrario, a nosotros nos gusta lo que hacemos bien. En esta vida todo es de aprender. Caminar, nadar, jugar tenis, resolver ecuaciones de segundo grado, operar gatos. Al principio no lo podemos hacer, no sabemos cómo, pero si nos enseñan, nos ayudan, le metemos ganas, poco a poco lo vamos aprendiendo y nos va gustando. Y conforme lo hacemos mejor, nos gusta más. Cuando uno es joven, se puede hacer muchas cosas: ingeniero, abogado, médico, pianista, escritor, político, empresario, historiador, militar, filósofo, profesor, narco, etc. Lo que al final es cada quien es fundamentalmente el resultado de contingencias ambientales y casi impredecibles. Se habla de vocaciones para ciertas profesiones libres, sobre todo las creativas, como la de pintor o compositor. Pero nadie habla de la vocación del barrendero o del policía de tránsito. Cuando alguien dice: a mí no me gustan las matemáticas, es que no las conoce. Se equivoca en una suma de quebrados, se frustra, lo hace mal. Las niñas compañeras se ríen de él. Pero en cambio, si es una fiera para el álgebra y el cálculo diferencial, lo hace bien y está encantado. Cuando yo era estudiante, en 5º año de primaria, era yo una fiera para las matemáticas. Las hacía yo muy bien, pero es que estaba yo enamorado de la profesora de matemáticas. Sin embargo, cuando descubrí que me engañaba con su marido,
Se me acabó el gusto por las matemáticas. La siguiente razón para ser científico es para usar mejor mi cerebro. Una forma de describir el trabajo científico es tener ideas y ponerlas a prueba. Ustedes estarán de acuerdo en que para tener ideas hay que usar el cerebro, aunque se dice que algunas gentes realmente piensan con los pies. Pero para poner las ideas a prueba, también hay que usar el cerebro. Si queremos complicar un poco la descripción del trabajo científico, yo diría que es tener buenas ideas y ponerlas bien a prueba. Y esto resalta todavía más el hecho de que en la ciencia se usa el cerebro y hay que usarlo bien, y mientras bien mejor, porque entonces el resultado del trabajo científico será de buena calidad, y esto es lo que queremos. Hay ocupaciones como por ejemplo la de diputado o la de futbolista, en las que el uso del cerebro parece poco importante, o a lo mejor hasta estorba. Hay otras, como la de fabricante de refrescos o capitán del ejército, en las que el uso del cerebro es de plano inconveniente. Si algunos de ustedes tienen en proyecto usar poco o no usar su cerebro, la ciencia definitivamente no es una buena opción. Yo les recomendaría la política. La sexta razón para ser científico también tiene que ver con el uso del cerebro, y es para que no me tomen el pelo. Para la gente cuya profesión consiste en tener buenas ideas y ponerlas bien a prueba, resulta fácil adoptar este programa, no solo en el trabajo, sino en la vida diaria. O sea, adoptar el espíritu científico como una forma de vida. Esto se traduce, por ejemplo, en ver con escepticismo gran parte de lo que se anuncia, tanto en los periódicos como en la televisión o hasta en los espectaculares. Desde luego hay muy pocas ideas ahí y no resistirían la menor prueba. Cuando un científico va al supermercado y ve que una pasta de dientes anuncia como una de sus virtudes contiene calcio, se ríe. Cuando en el periódico se anuncia una crema que promete un cutis de colegiala de 15 días, se carcajea. Cuando en un espectacular el banco X afirma que sus ahorros le generan más intereses que en otros bancos, pues nomás se sonríe. Pero su mayor diversión son los reclamos de que con el uso de tal tratamiento usted recuperará su pelo y dirá adiós a la calvicie, o que perderá 15 kilos de peso en 30 días. Lo que además agrega el anuncio está científicamente demostrado. El espíritu científico consiste en aceptar solo en forma preliminar aquello para lo que no hay pruebas. Pero podemos imaginarnos que sería posible obtenerlas, y si es nuestro interés, proceder a hacerlo. Ustedes pensarán que es muy difícil vivir así. Yo les aseguro que no es tanto. De hecho, todos vivimos así en distintos momentos y en relación con ciertas circunstancias cotidianas. Lo que me interesa promover es la conveniencia de ampliar la postura escéptica del científico profesional a toda la vida humana, porque de esa manera es muy difícil que nos tomen el pelo. La séptima razón es para hablar con otros científicos. ¿Qué puede tener de bueno hablar con otros científicos? ¿A poco todos los científicos son cultos, inteligentes, simpáticos y buenas gentes como yo? De ninguna manera. Hay científicos de todos tipos, como también hay banqueros, políticos, acróbatas, narcos y músicos de todos tipos. Hay agradables, enojones, arrogantes, simpáticos, dedicados, vividores, serios, aburridos, parlanchines, callados, pomposos, modestos, políticos, académicos, chiflados y muchas cosas más. También debe haber científicos malos, como en las películas de James Bond, que desean conquistar el mundo y golpean a su mujer todos los sábados. Por fortuna no me ha tocado conocerlos. Los científicos que yo he conocido, y conozco a muchos, tienen una característica en común: son escépticos, son profesionales de la duda, de la generación de buenas ideas
y del análisis de las pruebas que pretenden demostrar que son correctas, o sea que no se dejan tomar el pelo fácilmente. Y es por eso que conversar con los científicos es tan refrescante e instructivo, cuando uno también es científico. Pero para otras personas, digamos para un notario o para un coronel del ejército, cuando a lo que dicen el científico les pregunta, ¿y cómo sabe usted eso? ¿Cuáles son las pruebas que lo demuestran? Lo cual entre científicos es perfectamente natural y legítimo, pues el notario y el coronel pueden sentirse un poco incómodos. En otras palabras, el espíritu científico transforma al que lo posee en un bicho poco frecuente, con costumbres que pueden resultar socialmente inconvenientes. Y por eso es mejor que hable con miembros de su propio gremio. Con ellos se entiende mejor y no se enojan. Esta conclusión nos lleva a la siguiente razón, que es para aumentar la masa crítica de científicos en México. Hay un acuerdo generalizado en que la causa principal de la transformación del mundo medieval en el mundo moderno fue el desarrollo de la ciencia, como hoy la conocemos, a partir de los siglos XVI y XVII. También se acepta que en nuestro tiempo la diferencia principal entre los países desarrollados y los subdesarrollados y en desarrollo es su respectiva capacidad científica y tecnológica. Una forma de medir esta capacidad es contando el número de científicos y tecnólogos que tienen los distintos países en relación con su respectivo número de habitantes, por ejemplo, por cada 10,000 habitantes. Y les muestro en la siguiente cómo andamos nosotros en México en comparación con otros países. Miren, México está en primer lugar porque vamos de abajo para arriba. Para poco más de 100 millones de habitantes, México tenía entonces, en el año 2000, cerca de 12,000 científicos registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. Ahora tienen poco más del doble. O sea, menos de uno por cada 10,000 habitantes. El cálculo con esas cifras nos dio 0.65 investigadores por cada 10,000 habitantes. Y vean ustedes cómo estamos en comparación con Chile, que tiene 3, Cuba 4, España 5,5, Brasil casi 6, Canadá 11, Estados Unidos 35, Japón 39, Alemania 42. Como ven ustedes, en México somos muy pocos, pero la situación es todavía más grave que lo que parece, porque la población general del país está creciendo más rápidamente que la comunidad científica, por lo que nos estamos convirtiendo poco a poco en una especie en extinción. El problema tiene muchas facetas, algunas compartidas con otros países latinoamericanos, otras propias de nuestra idiosincrasia. Pero su solución es una sola: aumentar el número, la masa crítica de científicos en México. Si cada uno de ustedes decidiera ser científico y toda su generación en todo el país decidiera lo mismo, y los que ya lo somos viviéramos activos otros 50 años, como yo pienso hacerlo, apenas llegaríamos al nivel del desarrollo científico que hoy tiene Chile. Si duplicamos las cifras señaladas, nos estaríamos acercando a España. Para alcanzar a Alemania o al Japón, necesitaríamos que nuestro himno nacional dijera, en lugar de piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, dijera, piensa, oh patria querida, que el cielo un científico en cada hijo te dio. Y que se realizara. En resumen, la comunidad científica mexicana tiene que crecer a un ritmo mayor que el crecimiento de la población general, y para lograrlo debemos convencer a la juventud de nuestro país de la importancia de dedicarse a la ciencia. Pero ¿cómo la convencemos en un mundo y en una sociedad en donde lo que cuenta es lo que tienes y no lo que eres, en donde cuánto tienes es más importante que cuánto sabes, en donde cuánto te beneficias es más importante que cuánto contribuyes? La única respuesta que se me ocurre a estos cuestionamientos, que considero legítimos, es haciéndole la lucha, con todo lo que tenemos, todo el tiempo, y en contra de lo que sea,
que se oponga a ese objetivo. Novena razón es para estar siempre bien contento. Confieso que esta es una razón de tipo muy personal, porque como ya les conté, yo he sido científico profesional y cotidiano toda mi ya larga vida y siempre la he pasado bien contento. Me ayudó mucho que mi esposa también fue científica profesional, que entre mis hijos y nietos también hay científicos y que casi todos mis amigos cercanos pertenecen al reducido gremio de la ciencia y que yo he podido seguir activo en la investigación científica hasta hoy. Durante la semana llego a mi laboratorio bastante antes de las 7 de la mañana, arreglo papeles, leo artículos recientes en las revistas corrientes, contesto correspondencia y un par de horas después estoy sumergido ya en la revisión, interpretación y discusión de los resultados de los experimentos realizados en días anteriores por mis estudiantes graduados. Estamos tratando de contestar varias preguntas, tenemos algunas ideas y las estamos poniendo a prueba. Nuestros datos sugieren que las cosas podrían ser como nosotros nos las imaginamos, basados en resultados obtenidos en estudios experimentales previos, pero no hay garantía de nada. Al final aceptaremos el juicio colgado en el laboratorio del doctor Rosenbluth, que decía: en este laboratorio el único que siempre tiene la razón es el gato. Y finalmente, la razón con la que empecé, para no envejecer. Una última palabra. Les he hablado como científico especializado en una rama de las ciencias biológicas, la investigación biomédica. Pero no solo las ciencias biológicas tienen muchas otras ramas, sino que la ciencia en general es un universo tan generoso como diversificado. Además, es estimulante, atractivo, fácil y difícil, sencillo y complicado, cualitativo y cuantitativo, teórico y aplicativo, esotérico y práctico. Lo que la ciencia no es como profesión es un camino para ganar mucho dinero o para adquirir mucho poder social o político. Los dejo con esta pregunta: ¿qué es lo que cada uno de ustedes quiere hacer con su vida? Lo que hagan, les deseo muy buena suerte y les doy muchas gracias por su atención.